Hablemos del siguiente tema porque luego de que se dio a conocer el tercer informe de la empresa DNB sobre el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, este informe que ya sabe que poco a poco se fue filtrando, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, advirtió que había riesgo político, acusó de incumplimiento en el contrato por parte de la empresa, se quejó de que se hiciera público este informe sin la autorización, sin consentimiento también del gobierno capitalino, pero ¿sabe qué? No desmintió los señalamientos y también las causas del accidente. ¿Hacia dónde va este caso? Pero ¿sabe qué? ¿En dónde queda el encubrimiento? ¿En dónde queda la corrupción? Porque lo decíamos hace un momento, hay que recordar, o mejor dicho, que no se nos olvide que la omisión también es corrupción. Ese es el tema que pongo sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ahí está el tema puesto. Antes de que te vayas, felicidades desde luego por el Día de las Madres, a ti y a todas las madres que nos ven a través de Mega Noticias. Así es que un saludo desde luego. Víctor, hazlo extensivo desde luego. Me agrego el saludo. Raúl, bien. Buenas tardes. A ver, hemos estado hablando aquí en Mega Noticias a lo largo de la mañana sobre que no se nos olviden los casos de corrupción. Porque en México estamos acostumbrándonos, Víctor, a que un escándalo tapa al siguiente escándalo y el siguiente tapa al siguiente y ahí vamos y vamos dejando una serie de pendientes a lo largo de esto. Casos icónicos y casos muy simbólicos, desde luego, del tema de corrupción. Javier Duarte, por ejemplo, de Veracruz, César Duarte de Chihuahua, Borges de Quintana Roo. Bueno, la lista es larguísima de todos esos nuevos priistas de aquel entonces y muchos de ellos completamente involucrados en este tipo de casos de corrupción. Entonces, me parece que sí, tenemos que estar analizando y ver, como decía nuestro entrevistado hace unos minutos, sí, de poder armar perfectamente todas las denuncias para que no se vayan desmoronando como ha venido sucediendo, ¿sí? Es increíble que a estas alturas hoy tenemos a un señor Lozoya, es director de Pemex, confeso de haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht, sí, confeso de haber vendido a sobreprecio o haber comprado a sobreprecio una planta de fertilizantes, sí, y que aún así siga desde luego en este proceso buscando ese criterio de oportunidad para dejar la responsabilidad de lo que se ha venido señalando. Entonces me parece que, bueno, la lucha contra la corrupción ha sido más frases huecas, frases vacías, que realmente castigar a los del pasado, del sexenio más corrupto que era el de Enrique Peña Nieto, y los casos de corrupción de esta administración que de alguna forma siguen impunes y que tenemos este último caso concretamente que habla del tema de la línea 12, la caída, la tragedia de esta línea que desde que fue construida en su momento fue muy cuestionada, Víctor, por la forma en que como hoy el secretario de Relaciones Exteriores y su secretario de Finanzas, el dirigente de Morena hoy, el señor Maldonado, Mario Delgado, sí, de alguna forma él, pues habían cambiado el proyecto original, cambiar el tipo de trenes que estaban, pues iban a comprar originalmente y que eso de alguna forma puede ser parte de todo este entramado muy complejo donde se concluye con una gran tragedia de 26 personas muertas, más de 100 lesionados y decenas de miles de personas afectadas por esta suspensión de la línea dorada, la línea 12 de la Ciudad de México, en donde hasta el momento, de acuerdo a este informe los dos primeros informes que se dieron a conocer y el tercero, que Claudia Sheinbaum había dicho que no, que la empresa que primero presumió que era honesta, que hacía peritajes muy bien hechos, ya no le gustó lo que parecía en el tercer reporte, donde se involucra directamente también como un elemento que se suma a esta tragedia, además de la construcción a través de la falta de vigilancia y también desde luego de la falta de mantenimiento, Víctor. La línea dorada, Raúl, esta línea 12, para mi gusto, y en la percepción y tratando de adelantar un poco el futuro, que siempre es algo muy arriesgado y difícil, para mí significa la tumba, en muchos sentidos, la tumba política de todos estos personajes, independientemente de los resultados que se den ahora.
porque al final del día lo que está en juego, y hoy lo estamos viendo poco a poco, gradualmente, cómo se van desmoronando, cómo van cayendo escalera abajo todos estos personajes que tanto hablan del cambio y de la democracia, y que cuando ven que la justicia les toca a su puerta o que les toca a ellos rendir cuentas, pues encuentran mil maneras de esquivarla, de decir por qué no se puede hacer la justicia. La línea 12 del metro involucra todos los casos que pueden redondear lo que es la corrupción en este país. Empresarios, políticos, constructores, sociedad, todo eso envuelto en lo que ha sido la tragedia de este país, la impunidad, siempre la impunidad. Hoy encuentran mil razones para decir por qué no son ellos los responsables, cuando en cualquier otro país medianamente civilizado ya se habrían ido por lo menos a su casa y estarían en el mejor de los casos siendo investigados y sancionados. Aquí no hay vuelta de hoja, tanto tiene responsabilidad como Marcelo Ebrard, como lo tiene también la señora Sheinbaum, aunque ahora dice desconocer este último informe y decir que está viciado y que está contaminado y que hay otros intereses. La verdad, Raúl, es que ante los ojos, digamos, de la gente medianamente informada, aquí hay un juicio y ellos son responsables, les guste o no, encuentren o no las mil maneras de tratar de distraernos y de engañar, porque en eso se han especializado. Así es, sí, bueno, y esta empresa que fue primero ensalzada y presumida por parte de la autoridad del Distrito Federal, luego cambió completamente cuando ya se involucraba el tema del mantenimiento, que incluye la falta de atención de la actual administración, de Claudia Sheinbaum y la directora, que de alguna forma fue reagendada, fue puesta en otra agenda del gobierno, sí, y de alguna forma una mujer muy cercana al mismo poder. Entonces, me parece que estos casos icónicos que hemos hablado, de casos de corrupción que han quedado algunos con medio, pues con algo de procesos, con algún tipo de juicio para algunos, pero otros completamente en la impunidad, como lo que hemos mencionado, y este gobierno concretamente y estas autoridades judiciales que hoy también tienen esa responsabilidad, bueno, pareciera que con los de esta administración son sus corruptos, y sus corruptos, bueno, tienen un trato preferencial a diferencia de los del pasado, que tampoco han logrado poder encarcelar. El caso de la secretaria de Desarrollo Social, que ha sido detenida porque había riesgo de que pudiera escapar. Bueno, finalmente, y todo lo que fue esta gran estafa maestra donde ella estaba involucrada, Rosario Robles, desde luego, y me parece que es importante que pues ese caso sigue pendiente. No hay ninguna resolución al momento también de este caso, también muy simbólico del tema de la corrupción. Entonces me parece que vamos ahora sí con pasitos muy pequeños, y yo diría que quizás hasta para atrás en la lucha contra la corrupción. Los sistemas nacional anticorrupción no están fortalecidos, el sistema estatal anticorrupción de todas las entidades apenas caminan, algunos muy limitados dependiendo del presupuesto estatal. Entonces está muy complicado que se avance en esta agenda que fue prioritaria para poder llegar a esta administración. Que la justicia y la gracia de Dios se haga, pero en la yunta de mi vecino, ¿no? Como dice, o en la yunta de mi compadre, no en mí, ese es el dicho clásico. Y también, Raúl, algo que hemos aprendido, mientras la política contamine a la justicia, o la política, bien dicen, cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana. Y eso es lo que está ocurriendo. Estos casos desde mucho tiempo debieron haberse puesto en otras manos que no fueran los mismos protagonistas, que son jueces y parte. Y que ahora, pues obvio, como son jueces y parte, pues tienen que tomar decisiones porque saben que su futuro político está atravesado. Esa es la realidad de las cosas. Mientras sigamos politizando este tipo de situaciones y no las pongamos en manos completamente ajenas a los políticos, no vamos a encontrar justicia ni la verdad de las cosas. Siempre encontraremos la versión política y la justicia a modo del grupo que esté en el poder, que siempre va a encontrar una razón para argumentar por qué ellos tienen la verdad y la razón y por qué los de atrás son los culpables. Qué triste y qué lamentable. Triste y lamentable. Ahí está el caso del fiscal. Un fiscal en el que muchos creímos que de alguna forma iba a ser un hombre autónomo, de acción,
Sí, y lamentablemente hemos visto cómo al interior de esta misma fiscalía, con un uso faccioso de la misma fiscalía, utilizando recursos públicos para poder defender casos personales del mismo fiscal, y todo lo que ha sido documentado, las amenazas, todo lo que de alguna forma se ha señalado, la verdad es que, bueno, el responsable, la cabeza, que es precisamente este señor Gertz Manero, la verdad es que queda mucho a desear en lo que se refiere a la impartición de la justicia, y que es uno de los eslabones importantes para lograr precisamente acabar con la impunidad. Mientras siga esta situación donde el que la hace no la paga, me parece que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil que tengamos un país justo, que se fortalezca la democracia, que haya bienestar para todas las personas, que es lo que deberíamos de buscar, y esto de alguna forma va a seguir deteriorándose, porque lo que está sucediendo es que vemos que se viola la ley desde el mismo atril presidencial todos los días y no pasa absolutamente nada, o sí pasa, y es para empeorar. El gatopardismo, ¿no? Y bien dicen, Raúl, que quieres conocer verdaderamente a alguien, dale poder y te vas a dar cuenta de cómo es realmente esa persona, ¿no? Y eso por lo que viene en el caso de señor Gertz Manero, que veo lamentablemente igual que tú, que pensé que iba a ser un hombre que iba a hacer las cosas bien, y cómo pues el poder lo transformó y ha terminado en venganzas personales y en señalamientos que el que le dice algo se las paga, cuando realmente debía de estar preocupado por aclarar esos grandes temas que no se han aclarado y resolver y meter a la cárcel y llamar a cuentas a toda una bola de granujas, como hemos estado documentando en los otros espacios, que siguen viviendo quitados de la pena en sus negocios personales y particulares, y que han saqueado al país de muchas maneras, tanto en la federación como en los estados. Pero ahí están, gozan de cabal salud y del beneficio de una sociedad que también no está informada y que luego los trata de manera especial, porque luego los ves en las páginas sociales y los ves compartiendo con empresarios y en los grandes restaurantes. Desgraciadamente ese es el México que tenemos todavía. Termino con el tema de la línea 12 y desde luego este hecho que hasta el momento sigue impune. Responsabilidad, ya lo decíamos en un principio, de la constructora, sí, de quien no puso los pernos famosos, de acuerdo al primer reporte, y que es el hombre más rico de México. Y que además se le había advertido a esa constructora Carso, sí, que había omisiones. Y aún así se dejaron pasar, de acuerdo con el primer reporte de esta empresa de peritajes forenses. Segundo, el tema también del diseño y el cambio, como ya comentábamos, en lo que es la construcción, donde está involucrado directamente Marcelo Ebrard y donde también está el señor Mario Delgado, que era secretario de Finanzas en aquel entonces del gobierno de la Ciudad de México. También, desde luego, la omisión de esta administración en no haber, de alguna forma, tenido una bitácora de mantenimiento. Se estaba desmoronando ese puente. Era evidente, y lo que reporta y que no le gustó a Claudia Sheinbaum es precisamente eso, que no hay bitácoras ni siquiera del mantenimiento que se debería haber dado a este tramo. Entonces, mira, fíjate lo que son las cosas. Sí, Raúl. Marcelo Ebrard, presidenciable, Claudia Sheinbaum, que al dar a conocer los dos primeros reportes que involucraban directamente a Marcelo Ebrard como su contrincante político, eso sí lo dejó correr. Pero cuando ya se vio involucrada ella, y me parece que Claudia Sheinbaum yo la veía de otro tamaño, lamentablemente vemos que es exactamente igual. Raúl, y fíjate las analogías y cómo se parecen los asuntos. Esto que bien tú dices, ¿cuántas veces fue denunciado por los propios ciudadanos que elevaron su queja y decían, ese puente se va a caer, hay grietas, véanlo? No hubo nadie que hiciera caso. Y me recuerda un poco el asunto del aeropuerto, donde también ha habido voces que dicen esas rutas que se están estableciendo, esa recomposición del espacio aéreo es peligrosa, pónganle atención, y no le han hecho caso, o no le habían hecho caso a los controladores y al sindicato y a toda esta gente la que realmente sabe. Ahora esperemos que se resuelva, porque si no va a ser la misma historia guardando proporciones hasta que no ocurra la tragedia y empiecen las justificaciones otra vez de yo no tuve la culpa y yo no recibí la información en su momento. Víctor, vamos a esperar que estas cosas no ocurran, que se tome cartas en el asunto, que sean los especialistas los que de alguna forma estén atentos a hacer las correcciones y dejar un poquito la política, dejar un poquito las mañaneras, que a veces se dice tanto, pero se hace tan poco. Muchas gracias, Víctor. Un saludo afectuoso, Raúl. Buenas tardes.